Osvaldo, es un placer para mí poder dirigirme a ti y a toda tu audiencia. Pues bueno, es bastante penoso lo que en estos momentos está viviendo el Ecuador, pero debemos tener claro que lo que hoy vive el Ecuador no es delincuencia de barrio, esto ya es una delincuencia organizada y lamentablemente está más organizada que nosotros. Y de hecho en los decretos ejecutivos 110 y 111 ya los declararon como terroristas, como bandas organizadas, y también les dan un estatus de beligerancia. Entonces ahora léxicos como estado de excepción, estado de guerra, terrorismo y beligerancia se han vuelto ya comunes en nuestro léxico común. Entonces, sí hay que partir de un tema, mi querido Luis y mi querido Osvaldo. Lo hoy sucedido con el Ecuador es una crónica de una muerte anunciada, que durante muchos años el Estado ha dejado pasar los temas de seguridad, al entender a la seguridad solo como un hecho reactivo, el militarizar las calles, el poner más UPC, el aumentar el numérico de policías, no ha sido la solución. ¿Por qué? Porque el delito es dinámico, el delito migra, el delito evoluciona. Entonces, donde ya no hay fuerzas del orden está el delito. Entonces, lo que hoy vemos militarizando las calles, lo que hoy vemos como un resultado de reacción es la falta de atención a las consecuencias. ¿Y a qué voy con esto, mi querido Luis y mi querido Osvaldo? Es al entender a la seguridad ciudadana como elemento fundamental de la seguridad humana, atendiendo muchas causas, atendiendo muchos factores de la seguridad. Y es lo que hoy se ha perdido. Que brevemente te explico cuál ha sido este trayecto también del narcotráfico que hoy por hoy vivimos. Mira, de 1990 al 2003 nosotros hemos sido un país de tránsito. Del 2004 al 2013 un país de acopio. Del 2014 al 2017 de procesamiento y del 2018 al 2023 de distribución. Y debemos entender que el narcotráfico guarda una vinculación directa con otros fenómenos de violencia: delincuencia, homicidios, secuestros, extorsiones, trata y sicariato. Imagínate que el tema de narcotráfico aporta más que nuestro presupuesto nacional. El narcotráfico aporta el 43.000 millones de dólares y nuestro presupuesto es de 23.000 millones. Si solo lo que le decomisaron a Fito fue 23.000 millones de dólares. Entonces sí hay que ponernos a pensar en cómo el Estado está actuando conforme a la política criminal, porque Ecuador no tiene una política criminal. Yo aplaudo de sobremanera que hoy se vaya a crear nuevas cárceles, pero nuevas cárceles para modernizar las que hoy tenemos, no en aumento de centros penitenciarios, porque no podemos aumentar centros penitenciarios, ojo y cuidado con esto, si no tenemos un sistema de rehabilitación social, no tenemos una ley de rehabilitación y de reinserción social. Entonces podemos tener 2.000 cárceles, pero si no tenemos un buen sistema, y no tenemos una ley de rehabilitación y de reinserción social, donde también se preocupe por la población penitenciaria para poder rehabilitarlos, para poder reinsertarlos, no para que sean parte de una escuela del crimen, de su perfección criminal, como la que hoy vivimos. Ustedes han de haber visto en las fotografías de la cárcel de Esmeraldas. Y tener eso, a eso lo llamamos rehabilitación y reinserción. No, este ambiente de conflictividad interna que vive el país, mi querida abogada Natalie Logroño García, este ambiente de conflictividad es un componente, un empoderamiento integral de todas las instituciones del Estado, que también tienen que emitir señales de que están en sintonía con el objetivo que persigue el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa, cuando justamente decretó el conflicto interno mediante los decretos respectivos. Ahora, ¿qué otras funciones deben sumarse para lograr este objetivo, mi querida abogada? Dentro de mis conocimientos, querido Luis, vamos a tener una consulta popular, donde vamos a repetir algunas preguntas que ya se están tratando en la Asamblea. ¿Por qué no utilizar ese dinero que se va a gastar en la consulta popular para reformar la Constitución? Ya no tenemos una delincuencia del 2008. Ahora se debe dar disposiciones, directrices medibles a todas las instituciones del Estado. Es que el Ministerio de Educación debe responder por seguridad.
Ministerio de Salud tiene que responder por seguridad, para dejar de pensar que lo que sucede dentro de las escuelas es un tema donde policía tiene que solucionarlo. No, ya no. El tema del microtráfico es el tema del consumo, es un tema de salud pública. Ministerio de Educación debe tener su plan de acción y atender todo eso desde las bases nos ayuda a tener una mejor sociedad a futuro. Es que no nos preocupamos por la prevención, Luis, Osvaldo. No nos preocupamos por prevención situacional, no nos preocupamos por urbanismo y seguridad, por ejemplo. Los GAT, si bien es cierto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias, según el COTAD, desde el 41NJ hasta el 71MN, si más o menos lo cuadro ahí, pero no son medibles. Se forman consejos de seguridad donde no se puede establecer una medición sobre las resoluciones que se sacan en los consejos de seguridad. No todos los gobiernos autónomos descentralizados también forman los consejos cantonales de seguridad. Entonces no saben tampoco cómo hacerlos. Entonces hay que empezar desde ahí, desde los dueños de los territorios. Entonces, si la Constitución ya tuviera marcado cuáles son las competencias en el ámbito de seguridad de cada una de las instituciones, porque ya no podemos decir solo que policía se encargue del tema de seguridad, que el Ministerio del Interior se encargue del tema de seguridad, no, ya no. Ahora es cuestión de ponernos la camiseta todos a todo nivel de gobierno. Es decir, abogada Logroño, es decir que la criminalidad en este país ha llegado a tal punto que el factor que la delincuencia o los grupos delictivos han visto es la debilidad de un sistema en todas las entidades públicas del Estado totalmente debilitadas. Esto ha sido un factor predominante para que la criminalidad tome la magnitud en el que estamos en estos momentos. Lo has dicho muy claro. ¿Por qué? Te explico brevemente. La falta de Estado hace que las bandas criminales se conviertan en el seguro social de la gente. ¿Por qué? Porque yo, Estado, no tengo la insulina que doña Ana necesita para su hijo. Entonces, ¿a quién acudo? Se entera el líder de los tiguerones que vive en mi barrio. No se preocupe, señora Ana, yo me encargo de la insulina, de la medicina que necesita su hijo. Entonces, yo como ciudadana lo empiezo a legitimar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La falta de Estado hace que las bandas criminales tomen posesión conforme a las necesidades de su gente. Entonces, por eso es que al inicio yo empecé indicando que hay que empezar a ver a la seguridad como elemento fundamental de la seguridad humana. Si no la vemos así, vamos a seguir creyendo que policía y ejército son los que tienen que solucionar los temas de delincuencia. Perfecto, se acaban 90 días del estado de excepción y ¿qué pasa? Otra vez las bandas salen, otra vez cambian de modus operandi. ¿Por qué? Porque el delito es dinámico. Entonces, hay que entender que hay que atender las causas, no solo ser reactivos. Es una teoría causa-efecto. No atendimos las causas durante muchos años. Es por eso que si hoy te fijas en la línea de tiempo de edades, los jóvenes que hoy pertenecen a las bandas criminales tienen de 16 a 22 años. ¿Dónde estaba el Estado cuando esos niños que hicieron una carrera delictiva tuvieron 6 años? ¿Dónde estaba el Estado cuando esos jóvenes de 20 años que hoy son parte de los tiguerones tuvieron 10 años? Eso tenemos que empezar a reflexionar, mi querido Luis y mi querido Osvaldo. Abogada Logroño, buenos días. En otras palabras, podemos resumir esto de la manera en que sociedades o países con muy poca estructura social son fácilmente permeables a la penetración de la actividad ilícita y mucho más cuando se trata de actividad ilícita organizada. Así es, así es. El caso Metástasis ha demostrado aquello. Mira, el caso Metástasis está clarito. Cómo los tentáculos del crimen organizado está más organizado que nosotros y se introduce dentro de nuestro propio Estado. Entonces ahí vemos un efecto. Gobernanza criminal sobre la gobernanza estatal. Usted hizo... Perdón. Sí, usted hizo una clasificación temporal, año 90, 2000 y otras etapas para
el cambio, la modificación de país de tránsito a país distribuidor de droga, en términos generales. Si ustedes pueden establecer esas etapas temporales, ¿por qué no establecer también la actuación del Estado ecuatoriano con pleno conocimiento de estas circunstancias para, dejando de un lado las dificultades sociales, haber enfrentado en su momento esta suerte de metamorfosis que vivió la delincuencia en nuestro país? El problema es que no existe una política criminal. Seguimos entendiendo que los temas de seguridad la soluciona una política pública, que puede ser una base, pero no es la solución. Porque los temas transnacionales, como es el narcotráfico, no se puede solucionar con medidas nacionales. Entonces, entendamos primero a las autoridades que hoy son parte del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, entender la importancia de la prevención y sobre todo entender la diferencia entre una política pública y una política criminal. Ante la realidad, y perdóneme que la corte en ese sentido, abogada Logroño, ante la realidad que usted muestra de un delito transnacional en el que nacionalmente nosotros no somos eficaces por X, Y, Z circunstancias, ¿cómo se debe de actuar? Porque aquí estamos viendo participación, y insisto, dejando de lado la pésima estructura social que tenemos como sociedad propiamente dicha, la participación de Policía de Brasil, se pide apoyo a Estados Unidos, se pide apoyo a muchos otros países. ¿Cuál es la idea que se debe de generar en función de esta condición transnacional del delito? Bueno, se agradece toda la participación de las fuerzas internacionales. Hay que encontrar la figura jurídica también para que su actuar dentro del territorio ecuatoriano cumpla con todo lo que se debe establecer en legalidad y debida forma, ¿no? Entonces, indistintamente de eso, hay que tener un plan de inteligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos el plan de inteligencia, nos podemos adelantar a la comisión humana, sea con nuestras propias tropas o con las tropas internacionales. Entonces, todo es cuestión de un sistema, ya, indistintamente de lo que en estos momentos indicas del sistema fallido que tenemos en el ámbito social. Ahora, tenemos que hacer un nuevo sistema de reacción. El nuevo sistema de reacción ya nos confiar en las autoridades, en los órganos institucionales de la fuerza y el orden público, para ver cómo va a distribuir a su personal, cómo lo va a hacer, porque no es de salir, alentarse o activarse cuando ya se cometió un delito, sino es adelantarse a la comisión humana. Entonces, eso también tendríamos que considerar, tendríamos que ver si se encuentra considerado dentro del plan Fénix, que nuestro presidente también lo ha indicado, ¿no? En el aspecto jurídico, cerca de 1.500 detenidos en esta semana de accionar conjunto de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se debe de prever en el aspecto jurídico con estas personas? ¿Qué tiempo estarán detenidas? ¿Qué ocurrirá cuando terminen su sentencia? Porque no creo que todos vayan a estar detenidos durante X, Y, Z cantidad de años, abogada Logroño. Sí, a ver, ahí hay que entender un tema. El acuerdo, el Estado, la resolución en la cual el presidente les da el estatus de terrorismo y beligerancia a los miembros de los ex-GDO, que son grupos de delincuencia organizada, les da ese estatus de beligerancia. Entonces, hay tratadistas que indican que deben ser considerados como crímenes internacionales, ¿ya? Entonces, ahí deberían ser trasladados hacia las cortes, la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que a mí me preocupa del decreto presidencial justamente es de este estatus de beligerancia que se les otorga, porque se les está dando un estatus político. Entonces, hay que ver cómo le encasilla nuestra función judicial al respecto, porque ya tienen un estatus de beligerancia, un estatus que está considerado y reconocido dentro del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es su experticia en seguridad, abogada Logroño? Soy criminóloga, tengo una maestría en seguridad e inteligencia estratégica nacional y soy abogada penalista.
su aporte ha estado en favor del Estado ecuatoriano en un determinado momento, digo Estado ecuatoriano, del gobierno, independientemente de quién haya administrado el país. Siempre, porque yo soy muy técnica. ¿Usted ha colaborado? Así es, sí. He trabajado también en el Estado, fui comisaria nacional de policía, estuve en la Intendencia, en la Secretaría de Seguridad de Quito, luego asesora de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y en continuo aprendizaje. Las recomendaciones que usted en un determinado momento pudo haber dado al Estado ecuatoriano, ¿fueron acogidas o se siente decepcionada en ese aspecto? Sí, fueron acogidas en gran parte, pero sí otras decepcionan por el tema de la decisión política. ¿Cuál es el futuro inmediato que usted ve para nuestro país en este tema de seguridad? Confiemos en que entendamos que las causas son más importantes y nos hubiese salido mucho más barato ocupar todo el dinero que se va a recaudar con el IVA del 15% en acciones de prevención y no en acciones solo punitivas y de reacción. Su confiemos no fue de mucha confianza, que digamos. Hay que tener confianza en las autoridades que vienen y que se encuentran. Pero ¿cómo hacemos si esta movilización de nuestras Fuerzas Armadas cuesta dinero? ¿Cómo conseguir el dinero? ¿De dónde sacamos dinero? Tengo entendido que eso ya lo tiene establecido nuestro presidente en su plan Fénix. Tampoco es que lo ha hecho público, ¿no? Y una de las medidas es el aumento del 15%. Es justamente lo que yo indico. Nos hubiese salido mucho más barato pensar en prevención desde el territorio en estos momentos utilizarlo para el estado de guerra en el que tenemos. Abogada Logroño, un gusto haberla tenido aquí en nuestro espacio. Un placer para mí. Buen día. Gracias. Muy buenos días a la abogada Natalie Logroño García, especialista en temas de seguridad. Confiemos, dice la abogada Logroño.